El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 1. Ahora, hermanos, les rogamos, les suplicamos y encargamos en el nombre del Señor Jesús que sigan portándose como ya lo están haciendo, de la manera que nosotros les enseñamos a hacerlo para agradar a Dios. Esta palabra no es para los que se están portando mal. Esta palabra es para los que ya están entendiendo y conociendo a Dios, porque cuando uno comienza a entender y conocer a Dios, quiere agradarle. ¿Y qué es agradar? Agradar viene del griego aresco, que significa ser aceptado favorablemente, ser aceptado con agrado, con gusto y satisfacción. Ahora, ¿cómo se puede amar y agradar a alguien que no se conoce? Para poder amar a Dios hay que conocerlo y podemos conocerlo a través de la Escritura. Ahí aprendemos a confiar en Él, aprendemos a caminar en integridad, obedeciendo de todo corazón sus mandamientos, porque sus mandamientos, dice la misma palabra, que no son gravosos. Entonces ahí comenzamos a obedecer y esa es también una forma de adoración, porque adoración no es cantar, ni suave ni fuerte. Adoración es una norma de vida. Y debemos adorar a Dios como una parte integral de nuestra vida, porque Jesús dijo, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores, los auténticos adoradores, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque también el Padre busca ese tipo de adoradores que le adoren, porque Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Nosotros somos espíritus en un cuerpo. Podemos decir que estamos adorando a Dios cuando nos rendimos y nos negamos a hacer nuestra voluntad, si está en contra de la voluntad escrita de Dios. Y cuando más le buscamos, más aprendemos. Aprendemos a conocerlo, aprendemos a amarlo, aprendemos a someternos a su voluntad y Dios siempre está dispuesto a enseñarle a quien confía en Él. ¿Qué es confiar? Confiar es tener una opinión, es tener un sentir firme en alguien o en algo. Es buena fe en alguien en quien se confía. O se tiene una buena opinión. Y en este caso, confiar en las promesas de Dios y obedecer sus mandamientos. Proverbios capítulo 3. Verso 5, verso 6, verso 7, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes, no descanses en tu propia prudencia, en tu sensatez, en tu cordura. Reconócelo, búscalo en todos tus caminos y Él enderezará, encarrilará tus veredas, tus sendas. No seas sabido en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. ¿Palabras de quién son estas? De Dios.
de Dios. Solo agradamos a Dios cuando obedecemos sus mandamientos. Él dijo, si me aman, guarden mis mandamientos. ¿Cómo demostramos que le amamos? Guardando sus mandamientos. ¿Dónde están sus mandamientos? Están en su palabra. Mateo capítulo 22, del verso 37 al 39. Hay un mandamiento de Dios, ahí está. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando estudiamos los mandamientos pusimos el primero y el segundo pusimos al final junto con los otros 10. Así que ya los deben saber. Debemos examinar, inspeccionar nuestro caminar diario para ver si estamos agradando a Dios. Y este es el punto de partida. Pablo dijo en Gálatas 1:10, ¿busco el favor de los hombres o el de Dios? Eso es una pregunta que uno tiene que hacerse continuamente. ¿Para qué trabajas? ¿Para quién trabajas? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Dios, dijo Pablo. Porque como humanos siempre tenemos la tendencia de buscar o de querer buscar más bien el favor de los hombres. Por eso queremos dar la mejor impresión al jefe. Y ocultamos nuestro ego, ocultamos nuestros defectos porque queremos que nos vean mejor de lo que somos. Queremos que nos alaben aunque no seamos lo que pretendemos aparentar. Pablo dijo que si buscamos al hombre no somos verdaderamente siervos de Dios. Nunca podremos agradar a Dios si nuestro objetivo principal es agradar a los hombres. El siervo de Dios tiene que servir sin interés, sin tratar de recibir algo a cambio. El que es siervo de Cristo le agrada a Él. El reino de Dios no es igual al reino del mundo. Hay que entregar la personalidad al Señor, la vanidad, el egoísmo, y Él es el único que nos puede ayudar para el cambio. Por eso debemos mantenernos con el pensamiento concentrado en agradar a Dios en todo lo que hacemos. ¿Cómo agradamos a Dios? En primer lugar, agradamos a Dios cuando sabemos pedir. Porque el Señor dice, no reciben porque piden mal. Piden egoístamente. Vamos a ver un ejemplo en Primera de Reyes, capítulo 3, del verso 7 adelante. Esta es la oración que hizo Salomón cuando iba a subir al trono. Le dijo, tú, Señor y Dios mío, me has puesto para que reine en lugar de David mi padre. Aunque yo soy un muchacho joven y sin experiencia, estoy al frente del pueblo que tú elegiste. Este pueblo que tú elegiste es un pueblo grande, que por su multitud no puede contarse ni calcularse. Dame pues, Señor, un corazón atento para gobernar a tu pueblo, para distinguir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién es capaz o quién hay capaz de gobernar a este pueblo tuyo tan numeroso? Dice el verso 10, al Señor le agradó que Salomón le hiciera tal petición. Es una petición de humildad, con humildad. Es una petición reconociendo su incapacidad de gobernar y llevar adelante un pueblo tan grande.
verso 11. Y porque le agradó a Dios esta oración, Dios le dijo así: porque me has pedido esto, y no has pedido una larga vida, no has pedido riquezas, no has pedido la muerte de tus enemigos, sino que has pedido inteligencia para saber oír y gobernar, voy a hacer lo que me has pedido. Y yo te concedo sabiduría, te concedo inteligencia como a nadie o como nadie las ha tenido antes que tú, ni la tendrá después de ti. Además, como yapa, te doy riquezas, te doy esplendor, te doy cosas que no pediste, de modo que en toda tu vida no haya otro rey como tú. Y si haces mi voluntad, y si cumples mis leyes y mis mandamientos como lo hizo David tu padre, te concederé, te daré una larga vida. Agradó al Señor la petición de Salomón, porque cuando se le dio la oportunidad de tener lo que más desea un hombre, él pidió sabiduría, que quiere decir un corazón entendido para poder guiar al pueblo y para tomar decisiones correctas. Santiago dice: el que tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, que se la va a dar abundantemente y sin reproche. Algunos con esta palabra se sientan con el cuaderno y dicen al Señor: dame sabiduría, para aprender la lección. No es esa sabiduría que nos está prometiendo. Si quiere aprender la lección, estúdienla. Estúdienla y entonces la va a aprender la lección. La sabiduría es para tomar decisiones correctas con respecto a la vida diaria. Para tomar decisiones correctas para hacer elección. Para tomar decisiones correctas para hacer negocios. Porque ¿por qué van a preguntar, puedo hacer tal cosa, si está escrito en la palabra y conocen la palabra? Es la Biblia la que tiene que guiar nuestra conducta diaria. Es la Biblia la que nos enseña cómo vivir en la tierra. Si no sabes qué decidir, pedile al Señor sabiduría. Si no sabes cómo criar a tus hijos, pedile al Señor sabiduría. Si tienes muchas deudas, pedile a Dios sabiduría. Pero no solamente clamar para que te libre de las deudas, sino que te haga sabio para saber tomar decisiones, para no volver a caer en el lazo de la deuda. Hay que aprender que la sabiduría es dada por Dios, porque uno no nace siendo sabio. Nadie se acerca a un bebé y le pregunta cosas al bebé, el bebé responde y el padre dice: ay, me nació sabio mi hijo. Hay que aprender que la sabiduría es dada por Dios. Uno no nace sabio, como dije, ni tampoco se hace sabio. Es Dios el sabio que da la sabiduría. Ejemplo, el hombre no ha aprendido a salir de las deudas. El hombre lo que sabe es endeudarse. Entonces, ¿la sabiduría para qué es? Para aprender a no hacerlo, a no endeudarse. Pocos son como Salomón. Muchos viven pidiendo cosas a Dios, pero si tuvieran sabiduría, conseguirían esas cosas y no necesariamente tendrían que pedírselas a Dios. Quien tiene sabiduría, prospera. ¿Por qué? Porque la sabiduría te da la capacidad para hacer riquezas. Pero el que no tiene sabiduría siempre está pidiendo y siempre está reclamando.
Salomón pidió sabiduría para desempeñar su trabajo. No pidió que Dios hiciera el trabajo por él. Así que no debemos pedir a Dios que haga por nosotros lo que Él quiere hacer a través de nosotros, sino que más bien debemos pedirle que nos dé sabiduría para saber qué hacer y que nos dé el valor también para continuar en aquello que hemos decidido hacer. 2. Agradamos a Dios cuando somos justos. Primera de Crónicas, capítulo 29, del 13 adelante. Por eso, Dios nuestro, te damos ahora gracias y alabamos tu glorioso nombre. Pues ¿quién soy yo y qué es mi pueblo para que podamos ofrecerte tantas cosas? Y grábese esto, en realidad todo viene de ti y solo te damos lo que de ti hemos recibido. Verso 15, pues ante ti somos como extranjeros que están de paso. ¿Cuántos son extranjeros en esta tierra? Estamos de paso. Eso decía David al Señor. Pues ante ti somos extranjeros que estamos de paso, igual que lo fueron todos nuestros antepasados. Y nuestra vida sobre la tierra es como una sombra, sin ninguna esperanza. Oh Señor Dios nuestro, tuyas son y de ti han venido todas estas riquezas que hemos preparado para construir un templo a tu santo nombre. Yo sé, decía David, Dios mío, tenga cuidado con esto, yo sé, Dios mío, que tú examinas las conciencias y que te agrada la rectitud. Por eso, con recta intención, te he ofrecido todo esto y ahora puedo ver con alegría que tu pueblo aquí reunido te ha presentado generosamente sus ofrendas. David sabía que el Señor ama la rectitud. ¿Qué es rectitud? Es una cualidad moral en el sentido de ser una persona recta y justa. David quiso agradar a Dios haciendo lo recto. Y dijo al pueblo, vamos a honrar a Dios, aún con lo que es de Él. No quiso impresionar a Dios ofreciéndole una ofrenda, sino reconociendo que todo le pertenece a Él. Entonces, agradamos a Dios cuando somos justos. 3. Agradamos a Dios cuando vivimos en el Espíritu. Romanos capítulo 8, verso 6 adelante. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Por qué? Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden, dígale a su vecino, no pueden agradar a Dios. Andar en el Espíritu significa tener una dirección detallada y clara de Dios para tomar decisiones. Los primeros cristianos anduvieron dirigidos por el Espíritu en cada decisión, en cada movimiento. Él les hablaba y Él los dirigía. Nada, escúchelo bien, nada decidían sin consultarlo. Por eso Apocalipsis dice, el que tiene oídos para oír, oiga, ¿qué va a oír? Lo que el Espíritu dice a la iglesia.
Fíjese que no es un oído que nos ha dado. Una boca para hablar menos, pero 2 oídos para escuchar mejor. 4. Agradamos a Dios cuando nos convertimos en un sacrificio vivo para Él. Todo creyente sincero se hace la pregunta, ¿cómo puedo agradar a Dios? ¿Cuántos han hecho esa pregunta? ¿Cómo puedo agradar a Dios? Es fácil pensar y seguir los pasos comunes de la fe, como ser, bautizarse, congregarse, servir, ayudar, hacer esto, hacer aquello. Y pensamos que haciendo todas estas cosas tenemos una vida agradable a Dios. Pero esto no es tan cierto como parece. Estas cosas son importantes, pero no lo son todo. Lo que Dios quiere es que desarrollemos comunión con Él, porque eso es lo que a Él le agrada. Romanos 12:1. Dice, así que hermanos, les ruego, por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, inteligente. Esas cosas tenemos que hacerlo, porque el primer deseo que Dios imprime aquí adentro son las almas. Una pasión por las almas. Y las almas no son agradecidas cuando uno las busca y las persigue para que sean salvas. Solamente cuando ellas se encuentran con Jesucristo, entonces algunos dicen gracias por aguantarme tanto, por perseguirme. Estaba camino al infierno. Porque Dios mismo no va a venir a buscarte, va a enviar a alguien donde Él esté. 5. Agradamos a Dios cuando somos fieles en predicar el Evangelio. Hechos 4:19 dice, pero respondiendo Pedro y Juan le dijeron. ¿A quién le dijeron? A las autoridades que los tomaron presos porque ellos estaban predicando el Evangelio. Así que les dijeron, juzguen ustedes si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios. Muchos quieren vivir un cristianismo fácil. Quieren la bendición, pero no quieren el peligro. No quieren el sacrificio. Pero tienen que saber que lo que cuesta tiene un precio. Y obedecer a Dios te hace impopular. Porque si obedeces, puedes tener la seguridad que tu vida está agradando a Dios. Cuando proclamamos el Evangelio, somos realmente felices. ¿Por qué? Porque es el diseño de Dios para la iglesia. ¿Cómo se puede agradar a Dios? Esta es una pregunta que todo creyente sincero debe hacerse en algún momento de su vida. ¿Estoy siendo agradable a Dios? Porque tenemos que tener claro que el Señor escudriña la mente y el corazón. Por lo tanto, el hecho de agradar al Señor tiene que pasar necesariamente por un asunto de corazón. Las motivaciones, la vida interior, más que por los aspectos externos de una vida cristiana. 6. Agradamos a Dios cuando vivimos en santidad. Agradar a Dios tiene mucho que ver con las intenciones y motivaciones de nuestro corazón. Y también está relacionado con nuestro estilo de vida. No se puede decir que agradamos a Dios
cuando no obedecemos sus mandamientos. El corazón y las palabras son engañosas. Es la vida diaria la que debe avalar nuestras palabras. Hebreos capítulo 12, verso 14. Sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La santidad no es algo superficial, no es algo formal, de solo dejar atrás los pecados externos, los pecados que se notan en la conducta. Es también una batalla diaria contra los pecados internos. La santificación es una batalla no solo para dejar de hacer lo malo, sino también es una batalla para poder hacer lo bueno. Porque dice la Escritura que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Porque la voluntad de Dios es nuestra santificación. ¿Qué bendiciones obtenemos agradando a Dios? La primera bendición que tenemos es que Él camina con nosotros. Juan 8:29 dice, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre. ¿Por qué? Porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Hay estrategias para seguir adelante a pesar de las circunstancias y arrebatar la bendición. ¿Cómo? Se pregunta uno. Yo quiero eso. ¿Cómo? Uno, tómese de la palabra. ¿Qué es tomarse de la palabra? Es creerle al Señor, porque su palabra enseña que aunque venga el enemigo como río, Él mismo levantará bandera a favor tuyo. Y van a venir situaciones adversas, porque esa es la vida. Va a venir el día malo, pero Dios mismo dice que te compró a precio muy alto y no te va a dejar. 2, es necesario revestirse de toda la armadura. Comenzá a vestirte con toda la armadura. Eres un soldado y hay que ajustar cada pieza de tu uniforme en su lugar. Cada pensamiento negativo que ha estado operando durante años en tu mente por causa de tus circunstancias tiene que caer a tierra para comenzar a pensar con la mente de Cristo. Todo lo que te afecta tiene que irse. Ceñite con el cinturón de la verdad. Comenzá a caminar conforme a la palabra. Colocate el calzado y caminá. Entrá y tomá el territorio donde el enemigo sea posesionado. Y con la palabra no habrá nada que pueda frenarte. Esa espada es de doble filo. Corta la entrada, corta la salida. Y con el escudo al frente estaremos bien protegidos y empoderados. Entonces, ¿hasta dónde tienes que perseverar? Hasta la victoria. Y la victoria es al final. Siempre hay un final. A veces el final es corto, a veces el final es largo. Pero hay que perseverar. Perseverar es esperar, es confiar calladamente delante de su presencia. Convertirte en una persona que ora y bendice, no que ora y maldice. Porque el que ora y maldice se convierte en un brujo. Pero el que ora y bendice se convierte en un santo. Porque Dios comienza a hacerle sentir aquí adentro amor por las personas que le hacen daño. Por eso decía el Señor Jesús, ¿qué demás hacen? Si ustedes hacen bien a las personas que les hacen bien, ¿qué demás hacen? Oren, dijo Él, y bendigan a sus enemigos, a los que le hacen daño, porque de esa manera ustedes se van a convertir en verdaderos hijos de Dios. Amén.
Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto,